académica que nosotros tenemos. Porque tengamos en cuenta que nosotros nos estamos preparando para ser doctores. Así que la importancia que hoy día conozcamos cosas sean temas netamente aplicables y que no se deberían olvidar, ¿no? Así que para los que quizás van a llevar el curso o quizás los que ya llevaron, de todos modos va a ser beneficioso que tengan en cuenta estos puntos que están bastante seleccionados. Partiendo con los objetivos de metabolismo de lípidos, vamos a tener el primer objetivo que va a ser conocer aspectos bioquímicos de la digestión y absorción de las grasas, también conocer los ácidos biliares primarios, secundarios, sobre todo la función que tienen los ácidos biliares y también la biosíntesis y la función, ¿no? Claro. Y tercer objetivo es conocer la implicancia fisiológica que tienen los lípidos en la vida y cuál es la importancia, sobre todo en ciertos mecanismos compensatorios que puedan existir frente a situaciones en las que nos podemos exponer como seres humanos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lípidos. Una pequeña definición de lípidos. Los lípidos son aquellos alimentos que nosotros ingerimos, ¿no es cierto? Que tienen una característica de no tener una carga, son neutrales. Entonces, en este punto nosotros vamos a hablar que existen glicéridos, colesterol, ésteres de colesterol. Y dentro de la clasificación de los lípidos, nosotros encontramos a los que son simples y también a los que van a ser lípidos de una característica más compleja. Y ahora, ¿por qué razón se les llama simple y por qué se les llama complejo? Los lípidos simples son aquellos que están formados por una composición, como su mismo nombre lo menciona, un poco simple. Son ésteres de ácidos grasos más alcohol, ¿no? Aquí tenemos ejemplos como son las grasas y las ceras. Ahora pasando a los lípidos que son de una composición más compleja. Ahí tenemos una composición ya formada por ésteres de ácidos grasos, también moléculas de alcohol y de ácidos grasos. Tenemos lípidos como son los fosfolípidos, los glucolípidos, sulfolípidos, aminolípidos y las lipoproteínas, que propiamente son las que se encargan del transporte, sobre todo vía sanguíneo, también linfático, de los lípidos que nosotros llegamos a digerir, absorber después, ¿no? Entonces, la última clasificación de los lípidos son, vamos a ver acerca de los precursores y derivados, ¿no? Precursores, ¿qué son? Son aquellos componentes compuestos que nos permiten la formación, la síntesis. Tenemos el glicerol, ácidos grasos, alcohol, alcoholes, ¿no? Cuerpos cetónicos. Y los derivados, pues, de los lípidos, que van a ser esteroides, como ciertas hormonas, ¿no? Los aldehídos grasos, vitaminas, sobre todo las liposolubles, ¿no? Como la A, D y K. Y pues, por último vamos a hablar de hormonas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya. Comencemos con un poquito de lípidos simples, ¿no? Para no dejarlo en el aire. Lípidos simples, tenemos a grasas saturadas, grasas insaturadas, sobre todos esos tipos de grasas que tienen una composición bioquímica formada por ésteres de ácidos grasos más glicerol, ¿no? Componente bioquímico, importante mencionarlo. Y sobre todo también hablemos acá dentro de los lípidos simples de las ceras. Las ceras tienen una acción de protección, impermeabilización, lubricación, también permiten aislar y dar brillo. O sea, tienen bastante aplicación en ese aspecto, ¿no? Sobre todo quiero recalcar en la parte de la protección. Y están conformadas por ésteres de ácidos grasos, alcohol monohídrico, ¿no? Entonces, hasta aquí los lípidos simples son bastante sencillos de poder esquematizar, entender, hasta incluso de memorizar, ¿no? Pero hablemos ahora un poco de los lípidos complejos. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a avanzar un poco más en la explicación. Los lípidos complejos son aquellos que, como ya he mencionado, ¿no? En su composición intervienen más de un solo elemento, bueno, dos elementos, como habíamos visto en los ácidos, en los lípidos simples. Dentro de su composición intervienen tanto ácidos grasos y otros componentes como son los alcoholes, por ejemplo, ¿no? Y también los glúcidos, ácido fosfórico y derivados aminados, ¿no? Es el grupo amino. Dentro de los ejemplos de los lípidos complejos, tenemos a los fosfolípidos, ¿no? Que contienen ácidos grasos, alcohol y grupos de ácidos fosfóricos. Derivamos de ellos a los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, ¿no? También tenemos a los glucolípidos, que también podemos tener derivaciones que van a ser los glucosfingolípidos, ¿no? Aquellos que contienen ácidos grasos más esfingosina y carbohidratos.
Y unas tres últimas menciones de los lípidos complejos, los sulfolípidos, las lipoproteínas y los aminolípidos. Pueden estar dándose cuenta que los nombres derivan de grupos químicos que se asocian, ¿no? Como por ejemplo, hablemos de los lipoproteínas. Si separamos en la estructuración, como los han escrito, lipoproteína, te hace entender, ¿no? Que son asociaciones de grupos de lípidos y proteínas, ¿no? Igual con los demás componentes, los demás ejemplos que están acá, como los glucolípidos, fosfolípidos, ¿no? Aminolípidos, grupo amino más grupo lípido, ¿no? Entonces, hablemos de los ácidos grasos. ¿Alguna vez habrás escuchado que existen ácidos grasos saturados o insaturados, ¿no? Y te habías preguntado por qué es, ¿no? Bueno, entonces, si te preguntaste, ahora te voy a mencionar. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no contienen dobles enlaces. En cambio, los insaturados son aquellos que pueden contener tanto uno o más dobles enlaces. Principalmente la diferencia entre ambos que radica en ello, en la cantidad de los dobles enlaces que contienen. Los ácidos grasos insaturados, a su vez, se clasifican como monoinsaturados, que son aquellos que tienen un doble enlace. Luego tenemos los poliinsaturados, que son de dos a más dobles enlaces. Y los eicosanoides, que son de 20 carbonos o más, ¿no? Hasta aquí estamos viendo bastante puro clasificación. A partir de ahora vamos a aplicar un poco más de fisiología, ¿ok? Entonces, ¿cómo vemos el metabolismo de lípidos, ¿no? Hay elementos importantes a destacar en la digestión de los lípidos, tales como son las sales biliares, algunas enzimas secretadas por órganos como son la lipasa pancreática, ¿no? También incluso la lipasa salival. Si te hacen una pregunta, ¿dónde comienza la digestión? Pues la digestión comienza desde la boca, porque ahí ya se están secretando enzimas que comienzan a tener un efecto ya, pues, de degradación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las sales biliares, porque nos vamos a enfocar un poco más en ese punto que se relaciona bastante con los lípidos. Las sales biliares se encargan principalmente de la formación de micelas. Ahora, las micelas con ácidos grasos libres tienen la capacidad de ser 100 veces más pequeños que las gotas de grasa que podemos nosotros conocer, ¿no es cierto? Entonces, las sales biliares tienen dos principales funciones, las cuales son la emulsificación, que hace hidrofílico la grasa, porque no es normalmente, ¿no? Normalmente nosotros no podríamos digerir las grasas que consumimos. Entonces, digamos que consumimos un alimento con alta cantidad de lípidos, llega al estómago, ¿no? Y posteriormente de los movimientos de propulsión y mezcla, que es el peristaltismo, pasa al intestino delgado. En la segunda porción del intestino delgado del duodeno, nosotros tenemos ahí la desembocadura, pues, de los conductos, tanto pancreáticos y biliares. Entonces, en ese punto se da la secreción de las sales biliares. ¿Para qué? Para tener la finalidad, bueno, para poder emulsificar las grasas y volverlas hidrofílicas y de esa manera que se puedan absorber. Ahora, la segunda función que tienen las sales biliares es la función detergente, que permite que se pueda adherir a la grasa. Es como una especie de camuflaje a la grasa para que las células de los enterocitos del intestino lo puedan absorber y lo puedan asimilar. Entonces, ¿qué pasa cuando se secretan las sales biliares, ¿no? También se activan las lipasas pancreáticas, ¿no? Y también otras enzimas como son el colesterol esterasa, ¿no? Sobre todo con la finalidad de poder hidrolizar los ésteres de colesterol, ¿no? Poder continuar con la digestión de aquellos alimentos que nosotros hemos consumido, o aquellos alimentos sobre todo con bastante relevancia en lo que van a ser los lípidos. Y mencionemos pues la lipasa saliva. Estas se van a activar sobre los triglicéridos con ácidos grasos que tengan sobre todo una cadena corta. Hidrolizan hasta un 30% de los triglicéridos ingeridos. Ahora, la lipasa salival netamente digamos, se limita a ciertas zonas anatómicas, ¿no? Porque como les mencioné, si la digestión comienza en la boca, termina en el enterocito. Si comienza en la boca, entonces ¿hasta qué parte va a seguir digiriendo esta enzima que es la lipasa salival? Pues hasta el momento que llega al estómago, donde va a ser inhibido por el pH, sobre todo el pH gástrico, ¿no? Entonces,
hace solamente hasta una parte de la digestión. Por eso las lipadas salivales hidrolizan hasta un 30% de los triglicéridos ingeridos. Después ya le dan, digamos, la batuta para que continúe con la digestión a las demás enzimas, como vendrían hacia allá posteriormente, después el paso del estómago, el intestino, ya las lipasas pancreáticas, por ejemplo, las sales biliares, ¿no? Ahora, en el estómago también encontramos lipasa gástrica. Se menciona que el calor y el efecto mecánico que tiene el estómago produce la formación pues, de gotitas de grasa, ¿no? Y todo, recuérdate, con la finalidad sobre todo de las sales biliares. Y en eso quiero recalcar que las sales biliares tienen una finalidad de emulsificación y una finalidad detergente, ¿no? Con tal de volver a hacerla digerible, absorbible a los lípidos. Entonces, continuando con metabolismo de lípidos, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de lipasa salival. Entonces, la lipasa salival activa los triglicéridos con ácidos grasos de cadenas cortas, como habíamos mencionado. Sobre todo corta en la posición 3. Se había mencionado también que hidrolizan hasta el 30% de los triglicéridos ingeridos, ¿no? Como lo había mencionado, se limitan. Y la lipasa gástrica es, a diferencia de la lipasa salival, pues tiene una resistencia mayor a lo que es el pH. Si hago una pregunta, ¿cuándo es el pH estomacal? ¿Es alcalino o es ácido? Es ácido, ¿no? Porque el estómago secreta ácido clorhídrico por las células G, ¿no? Entonces, la lipasa gástrica tiene una mayor resistencia al pH ácido, ¿no? Un pH, por ejemplo, de 1 por alrededor de... Entonces, el calor y el efecto mecánico que posee el estómago produce la formación de gotitas de grasa, ¿no? Ahora, eso solamente va a activarse sobre los triglicéridos con ácidos grasos cortos y sobre todo también es importante en la digestión de ciertas grasas, como son un ejemplo de las mantequillas, ¿no? Que son una composición de tributirina. Esa es composición química, ¿no? Entonces, aquí ya estamos mencionando un término que son triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Es la unión de tres ácidos grasos y un grupo glicerol. Es como la manera más compacta de poder, incluso lo vamos a ver en el almacenamiento de los lípidos a nivel ya biológico. Entonces, hablemos un poco más de las sales biliares, ¿no? Continuamos con las sales biliares. Las sales biliares provienen del colesterol. ¿Cómo es que proviene del colesterol? Ahora, ¿dónde sucede esa síntesis? Es muy importante diferenciar dos cosas, dos órganos en la participación de las sales biliares, el hígado y la vesícula biliar. Esto puede ser una pregunta capciosa, una pregunta trampa quizás, ¿no? ¿Dónde se sintetiza las sales biliares? Uno quizás hasta sin conocimiento previo podría pensar que como sales biliares, la palabra biliar viene de bilis, podría pensar que se sintetiza pues en la vesícula biliar, pues se sintetiza en el hígado. Ahora, es diferente que sea secretado o, digamos, administrado por la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo es que las sales biliares se sintetizan? Las sales biliares se sintetizan a partir del precursor que va a ser el colesterol. Ahora, el colesterol sufre una hidroxilación, ¿no? Sobre todo en la posición 7 de su estructura anatómica, estructura química. Aquí está la estructura química, ¿no? Recordemos que cada esquina, pues, de este diagrama representa un carbono, ¿no? En la posición 7 ocurre una hidroxilación. Entonces, pasa a ser un colesterol 7 hidroxilasa, el cual requiere de tanto de vitamina C como del componente NADPH para poder convertirse en una sal biliar y poder tener la función que habíamos mencionado, ¿no? Sobre todo importante en la digestión. Ahora, la cantidad de ácidos, digo, de sales biliares que puede sintetizar el hígado, diario puede ser hasta de 1 litro, ¿no? Y ahora, eso también diario puede tener una síntesis de hasta 800 a 1000 mililitros por día. Eso es lo que puede sintetizar pues el hígado, ¿no? Y ahora, esas sales biliares son luego secretados por la bilis. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos la capacidad de reabsorber esa bilis? Nosotros tendríamos bastantes desbalances, sobre todo en la zona, en el momento de la excreción, porque nosotros nos deshidrataríamos, pues es 1 litro, ¿no? Es 1 litro de líquido. Entonces, por eso existe en el sistema enterohepático un 94% de la reabsorción de la producción diaria de sales biliares que produce el hígado, ¿no?
Y ahora, esta dinámica se repite hasta 17 veces, ¿no? 17 veces retorna al hilo. Eso que les menciono simplemente es concatenación de bioquímica con el tema de fisiología, ¿no? Solo simplemente para un poquito entender y ampliar un poquito el panorama. Pero netamente ligándonos a los que se nos explicó el día de hoy, bueno, lo que se nos pidió pues hablar de bioquímica, tengan en cuenta lo que se muestra en las diapositivas, ¿no? Principalmente y también sobre todo para el quiz que va a venir, ¿no? Eh, entonces hablemos un poco de los transportes. Transportes. Entonces, gracias a las sales biliares, nosotros hemos tenido la capacidad de poder digerir y posteriormente absorber alimentos que contenían lípidos. Entonces, ¿qué pasa cuando entra a circulación sistémica? ¿Cómo se transportan? Nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos lipoproteínas, las cuales permiten el transporte de aquellos lípidos que ya están absorbidos, ¿no? Y las pueden llevar a los diferentes lugares para las diferentes funciones que pueden tener. Y también los diferentes metabolismos que podemos nosotros necesitar o tener la necesidad, claro, ¿no? Entonces, tenemos nosotros tanto como los kilomicrones, ¿no? Tenemos las proteínas VLDL, IDL, LDL y HDL, ¿no? Que principalmente esas siglas derivan pues de sus nombres en inglés, ¿no? Como VLDL, Very Low Density Lipoprotein, perdón la pronunciación, pero lo que quiere decir en español, muy baja densidad de la lipoproteína, ¿no? Es una proteína, lipoproteína de muy baja densidad. También tenemos la LDL, que es simplemente la de baja densidad, y la HDL, que es de alta densidad. Y probablemente los kilomicrones. Ahora es muy importante que tengan en cuenta lo que voy a mencionar. Los kilomicrones tienen una síntesis en la mucosa intestinal. Y ahora también poseen una concentración alta de triglicéridos, triglicerol. Y es eliminada a través de la circulación, principalmente por el tejido adiposo y el músculo. ¿Ya? Ahora, los kilomicrones también se asocian bastante a lo que va a ser la circulación linfática. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, las lipoproteínas de baja densidad, las cuales son la LDL, se forman en la circulación mediante la eliminación de triglicerol a partir de lipoproteínas de muy baja densidad, o sea, de las VLD. Y contienen colesterol, que lo captan a partir de lipoproteínas de alta densidad. Y son eliminadas mediante el hígado. Ahora, las HDL, ¿no? A las que se les conoce comúnmente como el colesterol mal bueno, ¿no? ¿Habían escuchado ese término? Colesterol malo, colesterol bueno. Ahora, ¿por qué se le llama así? Estas van a tener una capacidad de poder transportar el exceso de colesterol de los tejidos hacia el hígado para que se pueda metabolizar y después darle un destino final, ¿no? Ahora se le llama así porque digamos que puede permitir la limpieza de ciertos conductos que pueden estar obstruidos por, por lípidos, ¿no? Y por eso es que se le conoce como el colesterol bueno. Su contraparte sería el LDL, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de los lípidos? Nosotros vamos a ver más adelante, ya que tenemos una avant premier en esta columna, que los triglicéridos, los fosfolípidos, los colesterol tienen ciertas importancias fisiológicas, estructurales incluso. Por ejemplo, los triglicéridos nos van a servir ¿para qué? Para la formación de ATP. ¿En qué momentos? En situaciones de ayuno, por ejemplo. Porque nuestra principal fuente de formación de ATP, ¿cuál es? A partir de glucosa nosotros formamos adenosín trifosfato, que es nuestra molécula de energía. ¿Mediante qué mecanismos tenemos nosotros? Desde la glucólisis, destino de piruvatos, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Esa es la principal vía por la que nosotros pro- producimos energía. Pero ¿qué pasa si una persona no come? ¿Qué pasa si una persona está en un estado de ayuno? Pues el organismo naturalmente tiene mecanismos compensatorios, los cuales le permiten mantenerlo con vida. Si yo te hiciera una pregunta, ¿hace cuánto comiste, no? Digamos, un promedio, ¿no? La hora del almuerzo fue hace unas, bueno, digamos, 4 horas en promedio, ¿no? Al mediodía, que esa hora fue la última vez que nos alimentamos hoy, por ejemplo. Te hago una pregunta, ¿por qué no dejaste de tener energía después de comer? Mira, han pasado 4 horas que no has comido. Pues todavía hay cierta cantidad de glucosa en tu sangre, en tu sistema, que te está permitiendo poder generar energía en cada una de las células de tu cuerpo. Pero si te hago la pregunta, ¿qué pasa si no has comido hace un día?
¿Qué hace tu cuerpo? No has ingerido glucosa, no puedes producir ATP. Y eso, ahí nosotros vamos a entrar con los mecanismos de compensatorios. Y eso lo vamos a ver a la final. Entonces también tenemos los fosfolípidos y el colesterol, que principalmente tienen una función de estructuración de membranas, ¿no? Formación de membranas. Entonces, por eso es importante consumir también los lípidos, ¿no? Ahora, como mencionaba, ¿no? El transporte. Los lípidos se van a transportar una vez que ya están en circulación sistémica, ¿no? Mediante la sangre, bueno, se van a transportar a través de la sangre, mediante las lipoproteínas y en la linfa, sobre todo, a través de los kilomicrones. Ya les había mencionado acerca de la síntesis y también les había mencionado un poco del metabolismo, ¿no? Ahora, en los usos energéticos de los triglicéridos, hay varios mecanismos, como van a ser la hidrólisis, la beta-oxidación, posteriormente el ciclo de Krebs. Todo con la finalidad de ¿qué? De mantener energía. Y eso lo voy a explicar detenidamente. Y los principales depósitos, ¿qué pasa con la cantidad de lípidos que nosotros tenemos que, pues, ya no necesitamos, ¿no? Se almacena. Los principales depósitos, ¿dónde son? El hígado y el tejido adiposo. ¿Ok? Entonces acá tenemos un resumen sencillo de lo que es lípidos, ¿no? Antes de pasar acerca de metabolismo, ¿ya? Rápidamente vamos a hablar del resumen, sencillito. Existen tipos de lípidos. Tenemos triglicéridos, les había mencionado, son tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Ok? Es la manera compacta como se almacenan los lípidos. También tenemos fosfolípidos y también tenemos el colesterol. Recordemos que el colesterol nos permite la formación de las sales biliares para la emulsificación y la función detergente a nivel del intestino delgado en el duodeno, segunda porción, para la digestión de ácidos grasos. Ahora les hago una pregunta, ¿no? Hay una enfermedad infecciosa que es, por ejemplo, de la yardiasis, ¿no? Ahora, la yardiasis se da por una infección por el consumo de alimentos, pues, que no se lavaron bien. Y la clínica de la yardiasis es simplemente una diarrea acuosa, una diarrea acuosa con una apariencia sobre todo amarillenta. Amarillenta. ¿Y por qué se da esa apariencia amarillenta? ¿Por qué? Porque no hay la absorción de ácidos, que digo, de lípidos. ¿Por qué? Porque las giardiasis son parásitos, ¿ok? Que, protozoarios, perdón, que se insertan sobre el epitelio del intestino delgado, del duodeno. ¿Y qué es lo que hace? Tapona y evita, ¿qué cosa? La absorción de ácidos grasos. Entonces, si no se absorben los ácidos grasos, los lípidos, van a ir directamente, pues pasan todo el contenido, pasan por todo el trayecto del intestino delgado, pasan pues el intestino grueso, el colon ascendente, transverso, y llegan pues a excretarse, y por eso es la apariencia de las heces, pues que se le llama eso esteatorrea, ¿no? Con grasa, ¿no? Esa es la importancia pues de las sales biliares, y una aplicación clínica que les acabo de mencionar. Pero el tratamiento para la yardiasis pues es con fármacos simplemente, y el paciente tiene bastante mejoría. Ahora, hablemos del transporte, ¿no? ¿Cómo se transportan los lípidos una vez ya en circulación? A través de la linfa se forman los kilomicrones y ellos viajan al conducto torácico, la vena cava superior y luego tenemos las lipoproteínas lipasas, ¿no? Simplemente hablamos del conducto torácico, ¿no? Recordemos que el cuerpo humano anatómicamente se divide en la gran vena linfática y el conducto torácico, ¿no? Principalmente el conducto torácico lo vamos a ver nosotros en toda la zona, bueno, en mayor parte de la zona anatómica de nuestro organismo, ya que la vena linfática simplemente se va a limitar lo que va a ser la parte del miembro superior derecha hasta incluso la mitad de la cara, en la zona derecha, ¿no? Ahora, en la sangre, ¿cómo se transportan los lípidos? Mediante las lipoproteínas. Pueden ser tanto de muy baja densidad, las de densidad intermedia, las de baja densidad y las de alta densidad, ¿no? Y ahora, los pasos para el uso energético de los triglicéridos. ¿Cómo se aprovechan los triglicéridos? Mediante hidrólisis, en primer lugar. De esa manera se liberan, ¿qué cosa? Los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, ya que los ácidos grasos los vamos a aprovechar mediante una beta-oxidación. Entonces los ácidos grasos mediante la beta-oxidación se convierten en acetil-CoA. Y el acetil-CoA ya es un elemento conocido para cada uno de nosotros, ¿no? Entre el ciclo de Krebs, energía y suficiente. Tenemos producción de ATP. ¿Ya? Eso es de manera rápida, ¿eh? Pero ahora, los principales depósitos. ¿Dónde se deposita el exceso de lípidos? Si te hago la pregunta, ¿dónde responderías?
Pues en el hígado y en el tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos zanjado lípidos, ¿ok? Una teoría es bastante sencilla. Ahora vamos a hablar de metabolismo, ¿ya? Pero sin antes comenzar desde lo más sencillo. Partimos desde la dieta. ¿Qué pasa si hay una dieta donde la persona obtiene un exceso de glucosa? Pues a nivel del hígado se van a formar los ácidos grasos y se va a almacenar en los tejidos adiposos. ¿Y cómo se va a almacenar? Mediante triglicéridos. ¿Y cómo está formado un triglicérido? Tres ácidos grasos más un glicerol. Ahora sí hablemos propiamente de biosíntesis, perdón, era biosíntesis de ácidos grasos. Si existe una dieta donde existe un exceso de glucosa, entonces el cuerpo humano ya no necesita pues más glucosa. ¿Qué va a pasar? En el hígado nosotros tenemos, a nivel del hígado vamos a hablar, ¿ok? Tenemos la función de glucólisis, ¿no? Donde vamos a tener como resultado, como metabolito, el acetil-CoA a nivel de la mitocondria, ¿no? Y hablemos, ¿no? De acetil-CoA y el oxalacetato, con enzima citrato sintasa se forma el citrato, ¿no? Ahí tenemos el citrato. Pero como mencionamos que estamos en un superávit de glucosa, el cuerpo ya no necesita formar más energía. ¿Qué va a pasar? El citrato, que fácilmente podría continuar con el ciclo de Krebs y formar más energía, pues digamos que se revierte el trayecto, o sea, de lo que iba a ir hacia adelante va hacia atrás. Entonces, de lo que era citrato, retrocede a acetil-CoA, ahora a nivel del citoplasma, mediante la enzima ATP citrato-liasa. ¿Y por qué lo hace? Porque estamos en un superávit de glucosa. ¿No? Tenemos ya lo necesario. El cuerpo siempre es bastante sabio en ese asunto, ¿no? Solo consume y necesita lo que requiere, nada más. Siempre pasa eso. Buscamos qué cosa, la homeostasis, ¿no es cierto? Que es simplemente un equilibrio, un constante equilibrio. O un constante mantenimiento de una tendencia, se podría decir. Entonces, el citrato en este caso retrocede y se convierte en acetil-CoA a través de la enzima ATP citratoliasa. Entonces, el acetil-CoA se convierte en malonil-CoA mediante la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual es activada por la insulina. ¿Ok? Entonces, esto se relaciona bastante con lo que ya está sucediendo en el cuerpo. ¿El cuerpo humano para qué necesita la insulina? Para poder introducir la glucosa dentro de la célula. Entonces, nosotros ya estamos en un momento en que ya hay glucosa disponible para poder introducir a la célula. La célula puede hacer su ciclo de Krebs, a la final pueda producir energía. La insulina, al mismo tiempo, está evitando que el exceso de glucosa continúe, pues, nuevamente con el ciclo de Krebs, formando del acetil-CoA en malonil-CoA. Posteriormente, de malonil-CoA, mediante la enzima sintasa de AG, se forma el ácido palmítico. Ahora, el ácido palmítico es un ácido graso que digamos que mayores porcentajes es el más común que nosotros podemos obtener de la dieta. Hay estudios que mencionan que el ácido graso más común en los ciudadanos de Estados Unidos es el mismo ácido palmítico, que nosotros lo vamos a encontrar en muchos alimentos. Es un componente principal de la grasa de depósito humano, que propiamente nuestro ácido palmítico nosotros lo vamos a llamar como ácido graso. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con este ácido graso? Pues los ácidos grasos se van a convertir en triglicéridos, como les había mencionado. El triglicérido es, digamos, como la manera en que se empaquetan los ácidos grasos y están listos para almacenarse. ¿Cómo se forma la biosíntesis? Bueno, hablemos de la biosíntesis de los triglicéridos. Se forman mediante dos ácidos grasos que pueden ser ácido palmítico, más la enzima glicerol fosfato, que entran en una esterificación y forman el ácido fosfatídico. Hay presencia de agua, se elimina ácido fosfórico y se forma el diacilglicerol. Posteriormente tenemos la presencia de un ácido graso más. ¿Y qué pasa? Al final tenemos el triglicérido, que es lo que nos importa el triglicérido, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hablar, y para no dejar de mencionar la biosíntesis del colesterol, tiene bastantes procesos, pero lo único que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, que todos los carbonos del colesterol provienen del acetil-CoA, y la vía inicia con la condensación de dos moléculas de acetil-CoA, formando un ácido acetoacético y luego HMG-CoA. A partir de ahí se generan intermedios como son el mevalonato, isoprenoides, escualeno, hasta la formación de colesterol. Pero recuérdate lo siguiente, que todos los carbonos del colesterol provienen del acetil-CoA. Quizás sea pregunta de examen, bueno, de quiz. ¿Ok? Y también algo que quiero reiterar acá es que recuerdes la enzima que convierte ácido palmítico, que es la sintasa de AG. Por algo está subrayado entre ambos. Hablemos del metabolismo de triglicéridos. Entonces ya se formaron los triglicéridos.
Se pueden almacenar, pues, ya vimos en qué partes, ¿no? ¿Cómo se aprovechan los triglicéridos? Pues los triglicéridos se pueden aprovechar mediante la primera enzima que nos va a permitir, pues, tener disponible tanto a los tres ácidos grasos, el glicerol, para poder aprovecharlos. Esa enzima es la lipasa, que permite dividir al triglicérido en ácidos grasos y glicerol. El glicerol se va a un proceso de gluconeogénesis, donde se forma glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, ¿ya? Eso es en caso de ayuno. Y también los ácidos grasos que mediante un proceso de beta-oxidación van a producir energía, ¿no? Ese es el esquema, digamos, es el mapa, ¿ya? Pero ahora vamos a explicar paso a paso. Ahora, vamos a hablar del sistema de transporte de lanzadera carnitina, ¿ok? Pero antes, el metabolismo de triglicéridos, ¿ya? Habíamos mencionado, los triglicéridos se descomponen en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos pueden entrar en un proceso de beta-oxidación para la formación de energía. El glicerol se va a un proceso de gluconeogénesis para la formación de glucosa, ¿ya? Y entonces hablemos del sistema de transporte de lanzadera carnitina. Ese sistema permite lo siguiente. Permite que el ácido graso, que ya se puede haber liberado del triglicérido mediante la enzima lipasa, que lo había mencionado, ¿ya? Permite este sistema lanzadera carnitina que el ácido graso puede entrar hacia la matriz mitocondrial de la célula, porque no puede pasar así nomás, ¿ok? Los ácidos grasos de cadena larga, sobre todo, no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna por sí solos, por lo cual necesitan de un sistema que se llama lanzadera de carnitina, ¿ok? Que se compone por dos enzimas principalmente, las cuales son carnitina, aciltransferasa uno y 2. ¿Ya? Que la única función que van a tener, bueno, la principal, ¿ya? La principal función que van a tener es permitir que el ácido graso que se ha liberado del triglicérido en un estado de ayuno, ¿ok? Entre a la matriz mitocondrial y se pueda convertir en acetil-CoA y posteriormente puedan hacer un ciclo de Krebs y nuevamente formamos energía. Entonces, el proceso químico se ve de esta manera. Lo voy a explicar paso a paso de esta gráfica. Si no se entiende tan bien, simplemente escuchen lo que menciono, porque voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Tenemos la membrana externa, estamos a nivel mitocondrial. Ya que tenemos un ácido graso, digamos que este ácido graso se liberó de un triglicérido y este ácido graso quiere entrar. Puede entrar normalmente, entra hacia la membrana interna, pero ¿qué pasa acá? Sufre procesos de transformación bioquímica. Mediante la enzima acil-CoA sintasa se convierte en acil-CoA, ¿ok? Y acá nosotros tenemos ciertos elementos que también interactúan en ese proceso, que son como el ATP, que deja una molécula de fósforo, se convierte en AMP, dos de fósforo, perdón, AMP. También tenemos la presencia de CoA, ¿no? ¿Y qué pasa del acil-CoA? El acil-CoA se convierte en acilcarnitina mediante nuestra primera enzima, carnitina aciltransferasa uno. Y ahora, ¿por qué el acil-CoA se convierte en acilcarnitina mediante la enzima carnitina acetiltransferasa uno? ¿Por qué? Porque en esa forma recién puede pasar a la matriz. Entonces, esta enzima permite convertirla a este acil-CoA en un elemento que sí pueda pasar a la matriz. Entonces, pasa a la matriz en forma de acilcarnitina y se desdobla nuevamente. La carnitina aciltransferasa 2 permite que se convierta o vuelva a ser el acilcarnitina en acil-CoA. Y de acil-CoA, mediante la enzima acil-CoA deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA. Y el acetil-CoA ya es un elemento que conocemos para el ciclo de Krebs, ¿no? Y así es como puede, pues, llegar los ácidos grasos hacia adentro, dentro, ¿no? De la matriz mitocondrial para la producción de energía. Entonces, eso es el sistema de transporte de lanzadera carnitina. Que si no entendiste lo que dije, simplemente el poder permitir que el paso de ácidos grasos hacia dentro de la matriz mitocondrial para la producción de energía. Y la forma final en la que puede entrar es en forma de acetil-CoA, ¿no? Entonces eso es simplemente el sistema de transporte de la lanzadera carnitina, que se compone de dos enzimas, carnitina aciltransferasa uno y carnitina aciltransferasa 2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros el proceso de betoxidación, mediante el cual nosotros vamos a poder producir energía ATP, ¿no es cierto? A partir del elemento que nosotros ya habíamos mencionado, ya lo teníamos, que es el acetil-CoA, ¿no? Entonces, pues yo puedo entrar al ciclo de Krebs, a la cadena de transporte de electrones y a la final tenemos nosotros lo más preciado que nos importa, ATP, ¿ok? Entonces, posterior a ello, vamos a hablar pues de adaptaciones metabólicas.
Este gráfico me muestra, ¿no? Cómo es que el cuerpo se adapta en condiciones de inanición. Tenemos aquí la última comida, el último momento que una persona X se alimentó, consumió sus alimentos y su alimento se pudo haber componido de, digamos, de carbohidratos, de proteínas, de ácidos grasos, de lípidos, de todo eso, ¿no? ¿Ya? De lo que importa es que tuvo su última comida a cierta hora. Pasaron 12 horas y empieza a sentir hambre. Entonces, si comienza a sentir hambre, ya, sí está prendido. Ya. Si comienza a sentir hambre esta persona, es porque necesita energía. El cuerpo ya le está diciendo, vuélvete a alimentar. Necesitamos producir nuevamente energía a partir de glucosa, que es nuestro principal medio. Entonces, como no se alimenta esta persona, a las 12 horas comienza un proceso de glucogenólisis, ¿no? Los ácidos grasos y la glucosa son las principales fuentes de energía, ¿no? Pero recordemos que metabólicamente también tenemos al hígado, ¿no? Y tenemos allí reservas de glucosa, ¿no? Como el glucógeno, ¿no? Pero cuando esas reservas se acaban, ¿no? Nosotros vamos a empezar a acudir a otros elementos, otros medios que no van a ser pues netamente de glucógeno, no de glucosa. Y nosotros ya tenemos aquí a partir de 12, luego 36 horas, y digamos que el tiempo pasa y ya tenemos 72 horas sin alimentarnos. 72 horas de ayuno, que se traducirían en 3 días, ¿no? El cuerpo, ¿de dónde saca energía? Allí nosotros vamos a entrar a un proceso que se llama cetosis. Si alguna vez has escuchado, ¿no? El paciente está entrando en cetosis, ¿no? O, ¿no? ¿Qué es esa situación? Es cuando el cuerpo comienza a producir cuerpos cetónicos. Y ahora, ¿para qué los produce? Para poder mantener la energía, sobre todo en dos situaciones. Uno, la cetogénesis, que es primero la formación de cuerpos cetónicos, y la cetólisis, que es el consumo de los cuerpos cetónicos, se dan sobre todo en momentos cuando ya ha pasado 3 días a más de inanición. ¿Sí? Y eso es uno. Dos, se dan para sobre todo células que no tienen mitocondrias. Pueden ser células cerebrales, por ejemplo. Entonces, hablemos de la oxidación de ácidos grasos, sobre todo relacionado para lo que va a ser la cetogénesis y cetólisis. La oxidación de ácidos grasos incrementada, ¿no? A nivel del hígado, va a permitir la producción de considerables cantidades de dos elementos, que van a ser el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. Prefieren llamarlo muchas bibliografías como hidroxibutirato simplemente, pero ambos van a terminar dando su producto final, la cual va a ser la acetona, mediante la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Y la acetona, mediante un proceso de descarboxilación espontánea, forman los cuerpos cetónicos. Y eso es lo que nosotros explicamos, todo esto, como cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos, que es lo mismo que está acá, ¿ok? Que a partir de ácidos grasos, entre una beta oxidación, a nivel del hígado, se dan los elementos como acetil-CoA, acetoacetil-CoA, el hidroximetilglutarid-CoA, y aquí es donde había comenzado a hacer este esquema. El acetoacetato y hidroxibutirato, que al final forman los cuerpos cetónicos. Sobre todo para las células del cerebro también, porque no tienen mitocondrias. Ellos les va a servir bastante. Entonces, los cuerpos cetónicos van mediante la sangre y van hacia aquellas células que lo necesitan y son aprovechadas mediante un proceso de cetólisis, donde los cuerpos cetónicos, mediante procesos bioquímicos, comienzan a descomponerse y a la final los cuerpos cetónicos se descomprimen en un acetil-CoA, ¿no? Que puede llevar al ciclo de Krebs. Sobre todo, y esto recuérdate bien, tejidos periféricos, ¿ok? Recuérdate bien. Entonces, el proceso de cetogénesis y cetólisis permite la producción, mantención, digamos, de energía. ¿En dónde? En los tejidos periféricos, ¿no? Eso recuerdo que fue una pregunta de examen en la universidad donde estudio. Y entonces, ya llegamos a las conclusiones, ¿no? Metabolismo de lípidos. ¿Qué es lo que concluimos de los objetivos que tuvimos inicialmente, ¿no? Primero, que la digestión y absorción de las grasas, todo ello va a depender de la acción de las enzimas, tanto lipolíticas, habíamos mencionado las enzimas, ¿no? Lipasa,
Incluso desde la misma boca ya comenzaba la digestión, les mencioné, tenemos pues, la salival, ¿no? La gástrica, la pancreática. Entonces, la digestión y absorción de las grasas depende de las acciones de las enzimas lipolíticas y también de las sales biliares. ¿Qué función tenían las sales biliares? Emulsificación y función detergente. Vuelve hidrofílico a lo que es la grasa. Permite que se pueda absorber, lo cual facilita pues la emulsificación y el transporte de los lípidos dentro del organismo. Entonces, nuestro segundo objetivo respondido con la conclusión de la clase es que los ácidos biliares primarios y secundarios se sintetizan a partir de colesterol. Eso no te olvides, ¿no? ¿Y dónde se sintetizan? En el hígado. ¿Quién lo dispone? Vesícula biliar. ¿Cuánto de sales biliares más o menos se produce diario? De 800 a 100 mililitros, o sea, un litro. ¿Cuánto de reabsorción hay a nivel del sistema enterohepático? 1,24% de reabsorción, porque si no se reabsorbe, perdemos un litro de líquidos nosotros en las deposiciones. ¿Cuántas veces ocurre esta dinámica? 17 veces en el hígado, ¿no? Retorna al hígado, ¿ya? Entonces cumplen un rol esencial, ¿no? En la digestión y la absorción de lípidos. Además, participan en la eliminación del colesterol en el organismo. Y por último, los lípidos tienen una función fisiológica clave, actuando como fuente de energía, fuente de reserva en condiciones de ayuno, proporcionan un sustento al organismo. Por eso es que hemos visto que hay personas que incluso pueden pasar días, ¿no? Sin alimentarse, porque nuestro cuerpo sí tiene reservas energéticas para eso. Pero una pregunta, ¿puedes pasar, digamos, un minuto sin respirar? No. ¿Por qué? No tenemos reserva de oxígeno en el cuerpo. Una curiosidad, ¿no? Sí tenemos de uno, pero no de otro. Y de esta manera, pues, ya estamos dándole final a nuestra primera ponencia, que es acerca de metabolismo de lípidos. Y presento las referencias bibliográficas que principalmente para hacer este trabajo me basé en la información del libro de Harper, Ilustrada de Bioquímica, la 31ª edición, y una complementación con el libro de Fisiología Médica de Guyton y Hall, sobre todo pues, el tomo uno tomo 2 pues aquí está la 14ª edición. Y unos ciertos artículos para poder complementar la información. Y como vieron, simplemente todo está enfocado a algo bastante clínico y espero que puedan dar un buen quiz a la final porque les he dado bastantes claves, así que quizás cuando vean unas preguntas van a recordar algunas cosas que les dije. ¿Ok? Entonces quiero agradecerles y le doy pase a Celeste para que continúe con la dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad, siempre encantada de poder estar en tus clases y estoy segura que también los compañeros han entendido, ¿no? Y de paso, los que ya tal vez hemos llevado bioquímica, estamos repasando. Bien, nuevamente, gracias, David. Entonces, ahora por el chat, el compañero Joan va a enviar el quiz. Por favor, todos antes de retirarse, de hecho que vamos a seguir continuando con el siguiente tema. Después de que rellenen el quiz, tienen 10 minutos y luego continuamos con el siguiente tema que es ARN y ADN, ¿no? Bien, entonces, allá. Justo ahí está, chicos, ya pueden ingresar. A ver, a las 4:50 iniciamos con el quiz. 2 minutos para que se conecten. Ya, ahora queda un minuto. Listo, yo no sé si pudieras compartir para poder estar viendo. Ah, chévere, listo. Vamos, chicos, somos 61 en sala. Bueno, les contamos a los moderadores y el ponente, ¿no? En total deben ingresar 58 participantes. A ver, estamos 27. Tengan en cuenta que eso es la asistencia final, ¿ah? De esta primera clase. Ujú, ujú, ujú. A ver. Sí, 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 sí. 4:50. A ver, yo esperamos un poco más a que se sigan conectando o ya iniciamos.
Buenas tardes, chicos. Sí, sí, 4:52 iniciamos, ¿te parece? Ya, listo, listo. Ya, chicos, 2 minutos más, por favor. Esperen. Mm, Un minuto y ya iniciamos. Mm, Listo, ya iniciamos. Son 4:52. Ajá. Ya. Recuerden que solo es 10 minutos, chicos. A los 10 minutos ya se cierra, o sea, a las 5:02.